Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 41. Entrada y acción. Las dos bellezas mexicanas habían visto lo generoso que era Luke con su dinero y esperaban sacar algo de dinero de él también. Luke todavía se comportó como un turista idiota y también los llenó de efectivo. Sí, cosas. Tenía ambas manos metidas en los profundos valles de sus pechos, y después de dejar el dinero allí, no se olvidó de darles un pellizco. Las dos bellezas no parecían disgustadas en absoluto. De hecho, sus sonrisas se hicieron aún más amplias, y cuando lo escucharon hablar en inglés, lo llevaron a una habitación privada en una esquina del club. Esta supuesta habitación privada no era una habitación real, sino un rincón del club que había sido separado para darles a los invitados algo de privacidad. Cuando Luke se sentó, las dos bellezas le preguntaron cortésmente qué quería. Luke no dijo mucho, y simplemente les dijo que le trajeran algunas de las cosas buenas. Las dos bellezas intercambiaron miradas cuando escucharon eso, sintiéndose como si acabaran de aterrizar una ballena. Después de un rato, un mozo corpulento se acercó con una bandeja. Encima de la bandeja había un pequeño montón de una sustancia blanca parecida a un polvo. Luego, Luke sacó un fajo de billetes, sacó 5 billetes y los arrojó sobre la mesa. El mesero se fue después de tomar el efectivo. Este montoncito de droga no valía más de $200, pero este tonto había pagado $500 por él. El mesero había ganado un extra por la noche así como así. Luego, Luke se inclinó y, con la palma de la mano bloqueando la vista, empujó rápidamente el polvo blanco en su puño. Luego levantó lentamente la cabeza. Antes de venir, había visto muchos vídeos y trató de imitar las acciones de las personas que toman cocaína. Con una expresión satisfecha, sacudió la cabeza varias veces antes de ocultar su rostro detrás de su largo cabello falso. Envolvió sus brazos alrededor de las dos bellezas mexicanas y comenzó a charlar con ellas. Las dos bellezas ya habían comenzado a pedirle unas cuantas botellas de tequila. En lugar de beberlos él mismo, Luke los vertió en las gargantas de las dos bellezas. Después de unos 10 minutos, Luke miró a las dos mujeres borrachas, luego se puso de pie y se balanceó mientras decía, «Voy a orinar», antes de alejarse, tambaleándose todo el tiempo. Escondido en la habitación privada antes, Luke había observado su entorno. Varios lugares estaban custodiados por tipos estrictos que nunca dejaban de escanear el club y los clientes. Había 12 de ellos, y junto con los otros gorilas y guardias, este club tenía una fuerza de no menos de 30 personas. Después de todo, clubes como este nunca revelarían todo sobre sus medidas de seguridad a sus clientes. Eso solo impactaría negativamente en su negocio. Mientras se balanceaba, Luke caminó antes de detener a una camarera. Le pasó un billete y preguntó, «¿Dónde está el baño?». La camarera se sorprendió gratamente al recibir dinero de la nada. «Ay. Déjame mostrarte el camino». Luke sonrió como si estuviera mentalmente enfermo y asintió. A la camarera no le importó. Aquí se podía encontrar todo tipo de clientes, la mayoría de los cuales eran idiotas como este tipo. Ella podría ganar aún más dinero con este tonto. Mientras planeaba cómo ganar más dinero con Luke, pegó su abundante pecho contra él sin reservas mientras lo conducía al baño. Cuando llegaron, Luke vio a un guardia parado allí. Luego se quejó con tristeza. «¿Un hombre? No me gustan los hombres, me gustan las mujeres». Luego, envolvió su brazo alrededor de la camarera y dijo, «Así es como se ve una mujer». Una amplia sonrisa floreció en el rostro de la camarera. «Jeje, no le hagas caso. Solo está aquí para sacar a los clientes borrachos del baño». «¿Llevar? Es más como tirarlos», pensó Luke para sí mismo, pero no dijo nada. Así, la hermosa camarera lo ayudó a entrar al baño. Al guardia solo les lanzó una mirada y no pareció importarle que una mujer hubiera entrado al baño de hombres. Después de un rato, un grito resonó en el baño. «Perra. Tú me mordiste. Púdrete». Entonces, sonó una fuerte bofetada. El guardia frunció el ceño pero aún así no abandonó su posición. Pero más gritos resonaron adentro. «Ah, está sangrando. Sangrado. Perra». Luego, se escuchó el sonido de pasos revueltos seguidos por el sonido de profundos jadeos. Era como si dos personas estuvieran peleando entre sí adentro. El guardia finalmente se movió. Abrió la puerta y entró.
Pero cuando miró alrededor adentro, no vio a nadie. Caminó hacia un cubículo que todavía estaba temblando, y se podía ver el muslo de una mujer en el hueco al fondo del cubículo. Extendió la mano para abrir la puerta. Pero justo en ese momento, la puerta del siguiente cubículo se abrió de repente. Luke salió sin hacer ruido antes de golpear con el puño en la parte posterior de la cabeza del guardia. Al instante, el guardia se derrumbó. Luke rápidamente dio un paso adelante y atrapó al guardia. Envolvió un brazo alrededor del cuello del guardia y lo giró, y el sonido de un crack resonó en el aire. Luego, Luke arrastró el cuerpo al cubículo y lo apoyó para que quedara sobre el inodoro. Luego buscó en el cuerpo y encontró un M1911 y un cargador de balas adicional. También sacó el cargador del arma y descubrió que estaba completamente cargado antes de volver a colocarlo. El M1911 tenía 7 balas y, junto con el cargador de respaldo, tenía un total de 14 balas. A pesar del bajo número de balas, esta seguía siendo un arma decente. Luke también le quitó la pistolera al guardia muerto antes de ponérsela él mismo. Después de poner el M1911 en la funda, se dirigió al cubículo en el que se encontraba la camarera. Había dejado inconsciente a la hermosa camarera en el momento en que entraron. Después de escanear el baño, comenzó a hacer el ruido de antes para atraer al guardia al interior. No creía que el guardia permitiría que la camarera muriera dentro del baño. Luke caminó hacia la puerta, y justo cuando estaba a punto de abrirla, escuchó pasos detenerse afuera. Su corazón latía con fuerza, pero no se detuvo. Abrió la puerta y se tambaleó mientras salía del baño. Por el rabillo del ojo, vio a un tipo voluminoso que lo miraba con escepticismo. De repente, un brillo despiadado apareció en los ojos del hombre antes de que lo alcanzara debajo del brazo. Estaba sacando su arma. Lucas estaba expuesto. Aunque Luke no sabía cómo se había expuesto, se movió sin dudarlo. En lugar de alcanzar su arma, de repente ejerció más fuerza mientras se balanceaba hacia el hombre voluminoso. Capítulo 42. Escoria, perra y buena persona. El hombre robusto también reaccionó rápidamente. Inmediatamente se dio cuenta de que Luke se balanceaba mucho más rápido de lo que debería y, por lo tanto, se le privó de la oportunidad de sacar su arma. La palma del hombre, que ya estaba levantada contra su pecho, se convirtió en un puño cuando golpeó la cabeza de Luke. Un experto. Luke se alarmó al darse cuenta. Este nivel de vigilancia y flexibilidad en el combate solo demostró que este tipo no era un matón callejero ordinario. Sin embargo, Luke todavía era ágil, por lo que abruptamente se inclinó aún más, esquivando el puño entrante. Después de que se inclinó, con la mitad de su espalda hacia el hombre, ambas manos se dispararon y agarraron el brazo del hombre antes de bloquearlo en su hombro. Cuando Luke empujó con sus piernas, su hombro se elevó mientras sus manos tiraban hacia abajo al mismo tiempo con aún más fuerza. Con un crujido, el brazo derecho del hombre se torció grotescamente fuera de cierre. El hombre gritó mientras su mano izquierda alcanzaba el cuchillo de combate que colgaba de su cintura. Pero antes de que pudiera siquiera tocar la empuñadura del cuchillo, Luke se inclinó de nuevo. Dando un paso atrás, Luke se reposicionó para quedar del lado derecho detrás del hombre. Todavía sostenía firmemente el brazo roto del hombre. En su nueva posición, Luke volvió a torcer el brazo. El hombre volvió a gritar y dejó de alcanzar el cuchillo. El intenso dolor de su brazo roto no era algo que una persona común pudiera soportar, y este hombre no era la excepción. Luke todavía estaba completamente tranquilo y no dejó de moverse solo porque su oponente estaba llorando. Abruptamente abordó al hombre y lo empujó al suelo. La caída torció y sacudió el brazo roto del hombre una vez más, y una vez más lo asaltó un intenso dolor. Esta vez, ya era demasiado impotente para siquiera gritar. Su cuerpo simplemente se retorció en el suelo. Una vez más, Luke mostró una agilidad que ninguna persona común tenía. Rápidamente envolvió sus brazos alrededor del cuello del hombre y lo retorció. Sonó un crack, y el cuerpo debajo de él se quedó inmóvil. Luke rápidamente escaneó su entorno para encontrar que nadie se dirigía hacia él. Aunque su posición actual era bastante tranquila, la música sonaba a todo volumen afuera. La gente de afuera no podía oír nada de lo que estaba pasando aquí. Luke arrastró el cuerpo hasta el baño y lo registró. Encontró otro M1911, 2 cargadores y una funda de pistola. Luego encerró el cuerpo en otro cubículo. Luke estudió el M1911 recién obtenido.
Encontró que esta pistola tenía un cargador de doble pila, con el doble de la capacidad de balas de la primera pistola que había conseguido. Desafortunadamente, acostumbrado como estaba al tamaño de la Glock, la empuñadura de esta pistola era un poco demasiado grande para él. Sin embargo, hubo alrededor de 50 balas en total cuando se juntaron las dos revistas. No los tiró. En lugar de eso, se puso la otra funda y metió dentro también la nueva pistola. Tardó menos de 2 minutos en hacerlo todo. Después de pensarlo, Luke decidió recoger a la camarera inconsciente y llevarla al baño de mujeres de al lado, donde la metió en un cubículo al azar. Cuando salió, se topó con 2 mujeres fuera del baño. Cuando vieron salir a un hombre, se quedaron en blanco antes de mirar el letrero en la puerta. El letrero confirmó que este era el baño de damas. Luke miró a las 2 mujeres y asumió una expresión borracha y desconcertada. ¿Qué estás mirando? ¿Quieres que los folle a los 2 al mismo tiempo? Cuando dijo eso, se levantó el cinturón, como si acabara de ponerse los pantalones, antes de irse. Las 2 mujeres simplemente se miraron, se encogieron de hombros y entraron al baño. Pronto, encontraron una puerta cerrada. Uno de ellos sintió curiosidad y escaló la pared del cubículo para encontrar a una mujer roncando adentro. Sexy ropa interior de encaje negro colgaba de una de las piernas de la mujer. La mujer que acababa de entrar entendió de inmediato lo que estaba pasando y frunció los labios mientras decía con desdén: efectivamente, esa pareja cachonda acaba de terminar sus negocios aquí. El hombre salió corriendo después de que terminó y dejó a la perra roncando en el inodoro. ¡Qué escoria! A la otra mujer no parecía importarle. ¿Y qué? Además de escoria y perras, ¿qué más puedes encontrar aquí? Luego, los dos estallaron en una risa despectiva. Aquí no encontrarás buenas personas. De hecho, reconocieron que ambas también eran perras. No sabían que un buen hombre había llegado esta noche. Un buen hombre que estaba aquí para matar. Mientras Luke caminaba, se familiarizó con la pistolera bajo su axila. Como muchos policías, su pistolera siempre había estado colgada de su cintura. Ahora que tenía el arma bajo la axila, no estaba muy acostumbrado. Robert, por otro lado, estaba claramente acostumbrado a esto. Luke tenía las armas de fuego básicas de Robert y las habilidades especiales de combate básicas. Así, tras caminar apenas 10 metros, Luke ya se sentía como en casa. En este momento, estaba parado frente a una puerta. Antes de entrar al club, Luke había descubierto que también había gente en la parte de atrás, pero no sabía qué hacían allí. ¿Qué habría en la parte trasera de un club propiedad de una familia criminal? Luke estaba seguro de que no sería algo así como una sala VIP. El frente del club era suficiente para que los clientes hicieran lo que fuera por lo que estaban aquí. No se requerían habitaciones privadas en absoluto. Según la información proporcionada por Chris, este lugar era la sede de la familia Carlos. Más importante aún, según la inteligencia, Diego Carlos disfrutó inmensamente del ambiente del club. Por lo tanto, pasó mucho de su tiempo aquí. Si Diego Carlos estuviera aquí, la mayoría de sus subordinados también estarían aquí. Luke empujó la puerta y se encontró con 2 hombres que lo miraban con frialdad. Luke inmediatamente sonrió. Jeje, ¿dónde está el baño? Necesito orinar. Los 2 hombres parecían impacientes y uno de ellos ya estaba metiendo la mano en su chaqueta, mientras que el otro dio un paso adelante y dijo: vete a la mierda o muere. Luke actualmente apestaba a licor, y también había rastros de polvo blanco en su rostro. Con una mirada, los dos concluyeron que él era uno de esos turistas altos e idiotas. Por eso no le hicieron nada al principio. A partir de esto, estaba claro que no estaban tan atentos como el tipo grande con el que Luke se había encontrado frente al baño. Luke escudriñó rápidamente su entorno. Aquí no había cámaras de vigilancia. Todavía era el año 2003. Incluso un cartel importante seguiría sin tener idea sobre el uso de la tecnología, por no hablar de una insignificante familia Carlos. En la vida anterior de Luke, había sido el año 2018. En ese momento, estos cárteles ya estaban tan avanzados que incluso tenían vigilancia en numerosas agencias gubernamentales. Luke se tambaleó hacia el tipo que estaba alcanzando su ar. Con su abrumadora fuerza y destreza, golpeó al hombre contra la pared antes de darle un puñetazo en la nuez de Adán. Sacó uno de sus dedos cuando golpeó al hombre, causando que la nuez de Adán de este último se derrumbara. Los ojos del hombre se pusieron en blanco mientras se agarraba el cuello con ambas manos.
Mientras tanto, Luke alcanzó el arma debajo del brazo del hombre y la sacó. Después de sacar el arma, se la arrojó al otro tipo que estaba empezando a sacar su propia arma. Capítulo 43. Tomarlos por detrás. Como Luke había lanzado el arma a toda prisa, no pudo apuntar correctamente, pero el arma aún golpeó al hombre en el hombro, lo que ralentizó un poco a este último. Aprovechando la breve interrupción, Luke se lanzó hacia adelante y pateó al hombre en la entrepierna. El hombre inmediatamente se puso pálido y luego rojo. Quería gritar, pero no salió ningún sonido. El dolor palpitante en su entrepierna parecía haber bloqueado sus cuerdas vocales, solo permitiéndole jadear sin poder hacer nada para respirar. Lucas no se detuvo. Envolvió sus brazos alrededor de la cabeza del hombre y tiró de ella hacia abajo mientras levantaba su rodilla. Con un ruido sordo, la rodilla y la cara conectaron, el impacto incluso hizo que a Luke le doliera la rodilla. En cuanto al hombre frente a él, su nariz ya se había hundido y su respiración era muy débil. Como de costumbre, Luke arrastró a los dos a un almacén al azar al lado. Luego torció sus cuellos antes de arrojarlos a un rincón de la habitación. También les quitó dos cañones M1911. Ambas armas eran del modelo antiguo, igual que la primera que encontró. Comparó las armas y solo tomó la que estaba en mejores condiciones. No se olvidó de llevarse todas sus revistas. A partir de este momento, habían pasado casi 10 minutos. ¿Quién sabía cuándo los otros guardias de la familia Carlos descubrirían que algo andaba mal? Luke empujó la puerta para abrirla y avanzó rápidamente. Mientras avanzaba, aguzó el oído y escudriñó su entorno repetidamente. Pronto, encontró una habitación bastante ruidosa. Miró la puerta, que no tenía ningún cartel. De pie junto a la puerta ligeramente abierta, se asomó a la habitación a través de la pequeña rendija. La habitación era bastante espaciosa y un grupo de personas se divertía adentro. Luke ajustó su respiración y empujó la puerta para abrirla un poco más. Con eso, tenía una mejor vista de la habitación. Moviéndose de izquierda a derecha afuera, pudo ver toda la habitación. Era algo así como una sala de seguridad. Todos los que estaban adentro parecían luchadores capaces, y algunos de ellos estaban con el torso desnudo, con pistolas metidas en sus cinturones. Generalmente, un profesional nunca colocaría su arma en su cintura de esa manera, ya que de hecho era muy incómodo. Después de algunas miradas, Luke pudo obtener un recuento claro de las personas que estaban dentro. Había 17 de ellos. Los 17 incluían a dos mujeres completamente desnudas. La mayoría jugaba al póker alrededor de una mesa, mientras que las dos mujeres jugaban con dos hombres en una esquina de la habitación. Los que jugaban al póker ni siquiera miraron a las dos parejas. Estaban acostumbrados desde hace mucho tiempo. Luke volvió a respirar hondo antes de abrir la puerta y entrar en la habitación. Después de entrar, golpeó ligeramente la puerta con el pie para cerrarla. Luego, caminó rápidamente hacia la mesa, pero no tan rápido como para parecer sospechoso. Cuando estaba prácticamente al lado del grupo, alguien finalmente lo miró. La persona tenía una mirada perpleja en su rostro, como si se preguntara quién era Luke. La expresión de Luke permaneció tranquila, y de repente levantó ambas manos que habían estado ocultas detrás de su espalda para revelar los dos M1911 que sostenía. Luego disparó ambas armas. Estallido. 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 La lluvia de balas fue repentina, y los 13 alrededor de la mesa ni siquiera pudieron reaccionar antes de que la mitad de ellos ya estuvieran en el suelo. Con dos M1911 y 21 balas, 8 personas resultaron heridas. En 2 segundos, Luke utilizó su destreza para descargar las revistas sobre el grupo. Ni siquiera se molestó en apuntar correctamente, y simplemente apretó los gatillos cada vez que había alguien frente a las bocas. En tal rango de quemarropa y con tantos objetivos, sería más difícil fallar que golpear a alguien. Luke relajó el agarre de la pistola de 14 balas en su mano izquierda mientras dejaba que cayera libremente al suelo. La empuñadura de esa pistola era demasiado grande para el gusto de Luke. Al mismo tiempo, se lanzó hacia un sofá a un lado mientras recargaba rápidamente su otro M1911. Desde detrás del sofá, estiró el arma y disparó al grupo de personas que estaba en un caos total. Había discernido su dirección general con su oído.
Instantáneamente, descargó todas sus balas sobre ellos antes de volver a cargar el arma. Fue solo ahora que alguien finalmente sacó un arma y disparó a Luke. Pero Luke ya había saltado desde el otro extremo del sofá. Mientras estaba en el aire, miró a la multitud y disparó 4 tiros continuos, alcanzando a 2 personas en el pecho que estaban medio arrodilladas en el suelo y apuntándole a él. Luke luego escaneó la habitación de personas que gemían en el suelo. Ni una sola persona permaneció de pie. Sin dudarlo, abrió fuego de nuevo. Esta vez, había cierto ritmo en sus tiros. Disparó un tiro cada segundo, uno para cada persona en la habitación. Dio prioridad a los que todavía parecían capaces de moverse, y todos ellos recibieron un disparo en la cabeza. Después de vaciar 3 cargadores, todos en el piso estaban muertos. Luke puso la última revista que tenía antes de mirar la cama en la habitación. 2 hombres se escondían detrás de las 2 mujeres desnudas, sin ningún lugar a donde correr. La cama estaba en una esquina de la habitación. Pero su ropa y sus armas estaban todas en el suelo junto a la cama. Estaban a solo unos 3 metros de la pila, pero los hombres no se atrevieron ni siquiera a alcanzar sus armas cuando vieron a sus compañeros colapsar uno tras otro durante el tiroteo. Ahora, se desesperaron cuando se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Luke se asomó con cautela desde detrás del sofá para confirmar que los 4 en la cama estaban completamente desarmados. Finalmente también notó las 2 pistolas en la pila de ropa al lado de la cama. Luke permaneció en silencio mientras salía lentamente de detrás de la cubierta. Se giró ligeramente y levantó las manos, la izquierda debajo de la derecha para mantenerlas firmes. El arma estaba justo enfrente de sus ojos, con el cañón apuntando directamente a los 4 en la cama. Uno de los hombres sintió curiosidad por el repentino silencio. Por lo tanto, se asomó ligeramente por detrás de la mujer. Estallido. Le quedó un agujero en el cráneo cuando colapsó hacia atrás. La mujer frente a él solo sintió una ráfaga de viento antes de que un líquido tibio la salpicara. En cuanto a las manos que la habían estado sujetando con fuerza, ahora cayeron débilmente. Ella entendió lo que había sucedido e instantáneamente chilló antes de saltar a un lado para esconderse. En ese momento, una pierna grande y peluda apareció en la línea de visión de Luke. Estallido. ¡Ah! Un gemido miserable resonó cuando el otro hombre se inclinó de dolor y se agarró la pierna, que ahora tenía un agujero. Estallido. La siguiente bala le dejó un agujero en el cerebro. Luke no le dio oportunidad de contraatacar. Ambas mujeres comenzaron a gritar de miedo. Luego, Luke les apuntó con su arma antes de hacerles un gesto para que se cerraran la boca. Las 2 mujeres se callaron de inmediato. Luke dio un paso adelante antes de hacerles un gesto para que se dieran la vuelta. Hicieron lo que se les dijo mientras temblaban de miedo. No pensaron que Luke estaba haciendo esto porque quería atacarlos por la espalda. Tal vez solo quería dispararles por la espalda. Pero estaban completamente indefensos y solo podían hacer lo que se les decía. Después de que las 2 mujeres se dieron la vuelta, Luke golpeó rápidamente la nuca con su mano izquierda, dejándolas inconscientes a ambas. Mirando a las mujeres con curvas y blancas como la nieve que yacían inconscientes ante él, sacudió la cabeza con impotencia. Capítulo 44. Matar a Diego Carlos. Después de dejar inconscientes a las 2 mujeres, Luke comenzó a buscar en la habitación más armas y balas. La mayoría de ellos estaban equipados con M1911. Desde la creación de esta arma, se han fabricado decenas de millones de esta arma en todo el mundo, tanto auténticas como falsas. 2 de las personas aquí tenían armas diferentes. Uno estaba equipado con una Desert Eagle mientras que el otro tenía una Glock 17. Luke metió tanto la Desert Eagle como la Glock en una pequeña bolsa que encontró en la habitación antes de colgársela a la espalda. En cuanto a las otras armas, las dejó atrás. Solo tomó todas las revistas y las puso todas en la bolsa también. Luego caminó hacia la puerta y, usando el reflejo de un par de anteojos, verificó si había alguien afuera. Aunque había estallado una gran batalla en esta habitación, la puerta estaba cerrada. Como la habitación estaba insonorizada, la gente de afuera no podía escuchar nada. Después de asegurarse de que no había nadie afuera, Luke salió de la habitación. Se detuvo un momento en cada habitación por la que pasó y escuchó cualquier sonido en el interior. De las 8 habitaciones, solo 2 estaban ocupadas.
Pero era obvio que estas personas eran solo empleados ordinarios. Luke no tenía planes de matarlos. Solo les apuntó con su arma y los interrogó antes de dejarlos inconscientes y esconderlos. No importaba si había sobrevivientes del club. Una vez que todos los luchadores de la familia Carlos fueran asesinados, estos empleados comunes serían tragados por otras organizaciones criminales. En cualquier caso, estas personas no eran miembros centrales de la familia Carlos de todos modos. ¿Se quedarían los miembros principales de la familia Carlos horas extras aquí para hacer frente al trabajo administrativo? Obviamente no. Luke fue al segundo piso, que estaba completamente en silencio. Después de escanearlo, continuó dirigiéndose hacia arriba. Según la información que había recopilado, Diego Carlos, el jefe de la familia Carlos, generalmente pasaba su tiempo en la habitación de lujo en el tercer piso. Por lo general, también estaría rodeado por sus guardaespaldas. Se desconocía el número total de guardaespaldas, pero había al menos 10 de ellos. Luke llegó rápidamente al tercer piso. Luego revisó el pasillo con un par de anteojos y encontró una cámara de vigilancia frente al pasillo desde arriba de una puerta. No podría pasar. Después de pensarlo, regresó al segundo piso y entró en una habitación abierta al azar. Abrió la ventana de la habitación y miró hacia arriba. Después de un rato, metió su arma en su funda y trepó por un tubo de desagüe. Cuando llegó al tercer piso, atravesó ágilmente varias unidades de aire acondicionado antes de llegar a una ventana. Miró adentro y encontró la habitación vacía. Intentó abrir la ventana, pero estaba cerrada. Luke sacó un rollo de cinta adhesiva de su bolso y comenzó a pegar la cinta al azar en la ventana. Luego golpeó la ventana, rompiendo el vidrio cerca de la cerradura de la ventana. Como llevaba un par de guantes, no le prestó atención al vidrio roto. Metió la mano dentro y abrió la ventana antes de abrirla y deslizarse dentro. Hacer esto sería muy problemático para otras personas, pero para Luke con su inmensa fuerza y destreza, todo no le llevó más de 10 segundos. Después de entrar en la habitación, Luke no se movió de inmediato. En cambio, sacó algunos cargadores de balas de la bolsa y se los metió en la cintura. Luego, dejó la bolsa y caminó hacia la puerta. Envolvió su palma alrededor de la perilla de la puerta, y después de aplicar un poco de fuerza, la puerta se abrió un poco. A través de la abertura, Luke miró hacia afuera y vio una habitación espaciosa. La habitación tenía más de 200 metros cuadrados y estaba lujosamente decorada. Algunas personas estaban sentadas en el sofá en el medio de la habitación. Luke tenía buena vista. Ya había determinado que uno de ellos era Diego Carlos, y el resto eran todas mujeres hermosas que estaban acurrucadas contra Diego y riéndose sin parar. Unos pocos guardaespaldas estaban apostados alrededor de la habitación, y se hicieron de la vista gorda ante lo que sucedía en el sofá. Solo ocasionalmente mirarían las varias salidas de la habitación. Cuando Luke vio eso, frunció el ceño. No había esperado que la habitación fuera tan grande. Y su entorno inmediato estaba bastante vacío. Probablemente lo notarían en el momento en que saliera. De repente, se escucharon gritos. Luke supuso que alguien ya había descubierto los cuerpos abajo. Aunque los miembros de la familia Carlos no eran una especie de soldados profesionales, la desaparición del guardia apostado cerca del baño era demasiado obvia. El cuerpo no permanecería escondido por mucho tiempo. En cuanto a la sala de seguridad llena de cuerpos, fue aún más fácil de encontrar. Luke respiró hondo antes de sacar la Glock de su bolso. Pase lo que pase, la Glock era el arma de fuego con la que estaba más familiarizado. Dio un paso atrás y se giró hacia un lado antes de ponerse de pie para mirar en la dirección en la que estaba Diego. Poco después, la radio de uno de los guardaespaldas finalmente sonó. Después de escucharlo, la cara del guardaespaldas cayó mientras rápidamente le gritaba algo a Diego. Luke sabía que probablemente habían sido informados de los cuerpos de abajo. Diego, que se estaba divirtiendo con el grupo de mujeres, gritó bruscamente con una expresión salvaje. Sus ojos se pusieron rojos por la sed de sangre mientras pronunciaba rápidamente una serie de órdenes. Mientras hablaba, agitó las manos, pareciendo extremadamente agitado. Ahora. El pie delantero de Luke se movió ligeramente y la puerta se abrió unos 5 centímetros más. Rápidamente levantó la Glock y comenzó a disparar por instinto sin siquiera apuntar. Estallido. 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 Estallido.
5 sonidos continuos de disparos resonaron en la habitación. Los guardaespaldas vieron entonces a Diego Carlos, que hacía un momento todavía gritaba con furia, con 3 impactos de bala en la parte superior del cuerpo. Uno en la mejilla, otro en el cuello y el último en el pecho. Este jefe de la mafia ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar antes de que colapsara débilmente en el sofá detrás de él. Los guardaespaldas reaccionaron de inmediato cuando sacaron sus armas mientras escaneaban la habitación. En cuanto a Luke, no dudó cuando metió el arma en su bolso y corrió hacia la ventana antes de zambullirse. Afuera, agarró una unidad de aire acondicionado para neutralizar el impacto de su caída, antes de soltarse y continuar cayendo al segundo piso. Allí, pateó una ventana y la destrozó antes de zambullirse dentro. Corrió hacia la puerta y revisó el pasillo con los anteojos antes de salir. Después de unos pocos pasos, llegó al pie de las escaleras. Se apoyó en una esquina y escuchó los sonidos de arriba mientras su mano alcanzaba el Desert Eagle en su bolso. En menos de 30 segundos, se escucharon pasos de un grupo de personas que bajaban corriendo las escaleras. Solo uno de los ojos de Luke y el cañón del Desert Eagle se asomaban por la esquina de la pared. En el momento en que el tercer guardaespaldas apareció en su línea de visión, Luke apretó el gatillo. A tan corta distancia con un Desert Eagle, no había necesidad de apuntar. Solo necesitaba disparar en la dirección general de las escaleras. Capítulo 45. Retorno repentino, y Alessandro Carlos. Los guardaespaldas tenían demasiada prisa y ni siquiera pudieron detenerse a tiempo. Nunca habían esperado que una emboscada los estuviera esperando aquí tampoco. Después de que se dispararon las 7 balas del Desert Eagle, 5 personas estaban tiradas por las escaleras. Luke recargó rápidamente el arma y la mantuvo apuntando hacia las escaleras. De repente escuchó un tintineo, antes de que un objeto redondo volara hacia él desde la esquina de las escaleras. Luke tenía una vista excelente y su visión dinámica se fortaleció gracias a sus 20 puntos de destreza. Por lo tanto, en el momento en que apareció ese objeto, vio claramente que era una granada. Ante ese descubrimiento, se retiró y se sumergió en una habitación. Detrás de él, hubo un estruendo y el estallido de una onda expansiva que se extendió por la habitación. Luke no se detuvo una vez que estuvo dentro de la habitación. Corrió hacia la ventana y saltó, alcanzando instantáneamente el primer piso. Allí, caminó a lo largo de la pared antes de encontrar una nueva tubería de desagüe y volver a subir. Regresó al tercer piso. Esta vez, no tuvo que molestarse en esconderse. Corrió directamente a la habitación de lujo de Diego. Dentro de la habitación había 2 tipos grandes armados con metralletas y un joven latino que miraba con ira el cuerpo de Diego y murmuraba sin parar. Los 2 tipos grandes inmediatamente levantaron sus armas y abrieron fuego cuando vieron entrar a alguien. Luke los maldijo interiormente por dejar a 2 hombres armados aquí, cada uno de los cuales estaba equipado con una ametralladora que funcionaban muy bien en el combate cuerpo a cuerpo. Afortunadamente, Luke fue lo suficientemente rápido. En el instante en que los vio, saltó y se escondió detrás de un pilar. El pilar fue inmediatamente alcanzado por numerosas balas, enviando polvo de cemento por todas partes. Golpeó el suelo y descubrió que, de hecho, era una especie de madera que, por alguna razón, era tan elegante y brillante como el mármol. Junto al pilar había algunas plantas que crecían en macetas. Luke escuchó los disparos y calculó las balas restantes que tenía el otro lado. Lentamente se tumbó en el suelo y dobló las rodillas mientras colocaba ambos pies sobre el pilar. Luego, empujó con las piernas y se envió deslizándose por el suelo. En el momento en que comenzó a deslizarse por el suelo, su Desert Eagle ya estaba apuntando a los 2 guardaespaldas. En el instante en que aparecieron en su línea de visión, abrió fuego. Estallido. 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 Descargó toda la revista sobre ellos antes de tirar el Desert Eagle. Solo tenía 2 cargadores adicionales para esta arma y ninguna bala adicional. Una vez más, sacó su M1911 de su cintura mientras se escondía detrás de otro pilar y miraba afuera con sus lentes. Estaba encantado de descubrir que había golpeado a ambos guardaespaldas. La destreza destructiva del Desert Eagle hizo que uno de ellos aullara de dolor sin cesar, mientras que el otro solo podía retorcerse en el suelo. Luke saltó y disparó 2 tiros más, alcanzando a ambos guardaespaldas en la cabeza.
Instantáneamente, se quedaron quietos. Finalmente, apuntó con su arma al joven que había estado parado allí con miedo y conmoción todo el tiempo. El joven tembló y se arrodilló. No, no me mates. Puedo pagar. Puedo pagar mucho dinero. Luke lo miró con indiferencia antes de burlarse con frialdad. Estallido. Disparó directamente al cráneo del joven. El joven, Alessandro, se derrumbó en el suelo con una expresión vacía, su mano que había estado sosteniendo un col cayó a un lado. Al mirar el cuerpo del joven, Luke pensó. No creas que no sé nada de ti. Este joven era Alessandro Carlos, el otro hermano menor de Diego. Luke podía permitirse prescindir de cualquiera excepto de Alessandro, que era pariente directo de Diego. Si los parientes directos se hicieran cargo de la familia después de la muerte de Diego, el nuevo líder ejercería su dominio al enviar un nuevo grupo para meterse con la familia de Robert. Luego, Luke sacó la Glock de su bolso y vació el cargador en Alessandro, creando más de 10 nuevos agujeros de bala en el cuerpo antes de dejar caer la Glock junto a él. Estaba haciendo esto para engañar a los investigadores en cuanto a la cantidad de agresores involucrados, y también intencionalmente para que pareciera una guerra de pandillas. Mirando la pila de dinero en efectivo y drogas en la mesa, Luke reflexionó un poco antes de tomar un fajo de billetes y meterlo en su bolso. Luego, recogió una de las metralletas que yacían en el suelo. También registró a los 2 guardaespaldas en busca de más balas. Uno de ellos tenía 4 revistas nuevas, mientras que el otro tenía 5. Luke metió las revistas en su bolso. En cuanto a los cargadores de metralletas, se los metió en la cintura. Con el MP5 en alto, salió corriendo por la puerta. Después de asegurarse de que el corredor estaba vacío, Luke caminó hacia la cámara de vigilancia, saltó y la destrozó. Luego se dirigió a las escaleras de nuevo. Al escuchar los gritos de abajo, Luke decidió no bajar las escaleras. Regresó a la habitación de lujo y salió por la ventana. Lentamente, subió hasta llegar a la entrada principal del club. Allí, los invitados salían corriendo del club en un flujo interminable. Todos estaban aterrorizados pero también confundidos, algunos agarrando gruesos fajos de dinero en efectivo mientras corrían. Algunas de las mujeres estaban incluso desnudas. La explosión de la granada antes había asustado incluso a estas personas que todavía estaban drogadas. También habían oído los disparos cuando Luke había disparado a los guardaespaldas en las escaleras. Por lo tanto, entendieron que algo debía haber sucedido, y todos comenzaron a huir en un desorden caótico. Después de todo, las guerras de pandillas eran muy comunes en México. De hecho, docenas de AG disparándose entre sí era algo común. Estas personas no tenían intención de quedar atrapadas en medio de una guerra de pandillas. Cuando Luke llegó a la puerta principal, vio a los 2 gorilas que habían aceptado su dinero antes haciendo todo lo posible para detener a los invitados que huían. Luke se quedó sin palabras cuando vio esto. ¿Eran estúpidos? Una guerra había estallado dentro del club. ¿Cuál fue el punto de detener a estos clientes? Cualquier cosa que los clientes compraran en el club, tenían que pagar por adelantado. Por lo tanto, no había razón para preocuparse de que los clientes corrieran antes de pagar. Lucas no dudó. Sacó su M1911 y disparó 4 balas, matando a los gorilas. La escena en la puerta principal se sumió en un silencio temporal, seguido de chillidos mientras la multitud continuaba huyendo en todas direcciones. Aunque correr en una estampida desordenada era de hecho aún más peligroso, esta era la reacción instintiva normal de los seres humanos. Huían cuando se encontraban en peligro. Una vez más, Luke cambió el cargador antes de volver a guardar el arma en la funda. Luego subió al segundo piso y con cuidado se dirigió de regreso al primer piso a través de la sala de seguridad. Cuando volvió a entrar en la sala de seguridad, abrió la puerta y encontró a las 2 mujeres todavía inconscientes en la cama. Luego, se dirigió por el pasillo y se detuvo en la puerta al lado del baño antes de mirar afuera con sus lentes. El área alrededor de la puerta estaba vacía, pero había más de 20 personas cerca de la salida. Estas personas no eran tan estúpidas como para aglomerarse. Más bien, estaban dispersos alrededor de la salida. Luke ajustó su respiración antes de levantar su MP5. Agachado en el suelo, empujó la puerta con el MP5. Capítulo 46. Nada que un buen viejo juego de rol no pueda resolver. En el instante en que la puerta se abrió, el MP5 en la mano de Luke se disparó instantáneamente.
Haciendo uso de su inmensa fuerza, suprimió el retroceso de la MP5 y roció a balazos a la gente que estaba afuera. Estaba a unos 40 metros de ellos, y en unos 2 segundos, ya había vaciado el cargador. Luke no se molestó en quedarse y seguir luchando. En cambio, se pegó a la pared y comenzó a correr. En el instante en que llegó a la puerta interior por la que había venido, la puerta exterior a unos 10 metros detrás de él fue destrozada por una lluvia de balas. Luke subió corriendo las escaleras y volvió al segundo piso. Aguzó el oído y escuchó. La gente de abajo abrió fuego pero no lo persiguió. Evidentemente, estaban demasiado temerosos de la emboscada de Luke. Luke se burló y regresó al tercer piso. Entró de nuevo en la habitación de lujo y comenzó a buscar en el lugar. Pronto, encontró un gabinete de armas en una esquina de la habitación. Parecía un gabinete de licores, pero cuando lo empujó, el gabinete volcó contra la pared y reveló un gabinete de armas detrás. Luke estaba encantado con las armas que vio. Rápidamente dio un paso adelante y recogió 5 granadas. También tomó 5 revistas MP5 y las metió en su bolso. A continuación, levantó el objeto negro, duro, grande y alargado que se encontraba dentro del gabinete. Recogiendo una ojiva del costado y cargándola, apoyó el objeto sobre su hombro. Había descubierto un juego de rol legendario. Después de eso, ni siquiera se molestó en echar un segundo vistazo al gabinete de armas. Con el juego de rol en el hombro, salió corriendo de la habitación. Con cuidado, se asomó al segundo piso para encontrarlo todavía vacío. Luke empezó a dudar cuando pensó, esto no está bien. Me he ido por unos minutos. ¿Por qué estos tipos todavía no están aquí? Usó sus anteojos para mirar alrededor de las escaleras y descubrió que realmente no había nadie allí. Pero pudo escuchar pasos ligeros a una docena de metros de él. Al escuchar eso, Luke aligeró sus pasos y se dirigió al primer piso. Allí, volvió a echar un vistazo con los anteojos, y lo que vio casi lo hizo reír. Esos tipos en realidad estaban agachados y pegados a la pared mientras se arrastraban lentamente hacia las escaleras. Naturalmente, las 5 personas obligadas a arrastrarse al frente temblaban de miedo, sus expresiones eran extremadamente feas. Estaba claro que no estaban haciendo esto voluntariamente. Sabían que todas las personas en la sala de seguridad habían sido asesinadas, que eran más de 10, y 5 de los guardias habían muerto cuando bajaban las escaleras, incluso los 2 que vigilaban la entrada exterior fueron asesinados. Y cuando estaban protegiéndose contra un ataque desde la entrada del salón, en cambio, fueron atacados por la espalda, lo que mató a 6 de ellos. Ahora, eran menos de 20. Según el registro anterior del atacante, no durarían ni unos minutos contra él. Desafortunadamente, estaban siendo dirigidos por un tonto. Antonio Carlos, primo de Diego Carlos, también era una figura importante en la familia y les había ordenado atacar. Por lo tanto, estos pobres tontos no tuvieron más remedio que hacer lo que se les dijo. Luke sacó una granada de su bolsa, quitó el alfiler y se la arrojó mientras gritaba: «¡Fuego en el agujero!». En el momento en que la gente escuchó ese grito y vio la granada volando hacia ellos, se cagaron de miedo e inmediatamente cayeron al suelo. Ya estaban en medio del pasillo. Por lo tanto, no tenían otra salida. Lo único que podían hacer era rezar para que la granada volase sobre ellos. El grupo de más de 10 personas detrás de ellos también estaba asustado. Dieron media vuelta y huyeron sin dudarlo. En el momento en que Luke arrojó la granada, movió su cuerpo hacia un lado y apuntó el RPG al grupo que huía antes de apretar el gatillo. En el instante en que el cohete salió disparado del RPG, Luke lo arrojó, volvió detrás de la pared y comenzó a retirarse. Estallido. Estallido. Se escucharon los sonidos de 2 explosiones, una tras otra. Un intenso calor también salió disparado del corredor a su lado. Después de unos segundos, Luke echó un vistazo con sus lentes y descubrió que no había quedado una sola persona de pie en el pasillo. De hecho, la puerta ya había desaparecido por completo. Solo unos pocos cuerpos destrozados cubrían el suelo. El pasillo también se llenó de una espesa nube de humo y polvo. Luke luego regresó al segundo piso y salió por la ventana antes de dirigirse a la puerta principal nuevamente. Allí, abrió la puerta y encontró a algunas personas que todavía luchaban por entrar. Sosteniendo una MP5 y una M1911, una en cada mano, entró lentamente.
Confiando en la cobertura de varios objetos dentro del club, llegó a cierta esquina cerca de la entrada. Allí, escaneó la habitación usando los anteojos nuevamente. Solo 5 personas luchaban por salir del pasillo. Por la forma en que se veían, sus heridas eran bastante graves. Sin dudarlo, Luke sacó otra granada, quitó el imperdible y se la arrojó al grupo. Estallido. Estaban completamente indefensos y recibieron la explosión de frente antes de volar en todas direcciones. Lucas no se detuvo. Sacó otra granada y la arrojó directamente al pasillo. Después de un rato, se escuchó una fuerte explosión y una nube de humo salió del corredor. Solo entonces Luke se inclinó y comenzó a buscar en el salón. Después de unos 10 minutos, finalmente terminó con su búsqueda. No encontró supervivientes. M1911 en mano, pasó junto a los mafiosos uno tras otro y les disparó en la cabeza. Incluso las personas en el pasillo que habían sido destrozadas por 2 granadas y fuego RPG no se libraron de este destino. Después de hacer todo eso, Luke dejó caer el arma, dejando solo un M1911 sobre él antes de irse. Afuera, Luke sacó una llave electrónica de auto para un F-150 y la apuntó al azar a su alrededor mientras presionaba el botón. Pronto, un camión bastante nuevo cerca emitió un pitido cuando se abrió. Luke se acercó, se subió a la camioneta y la puso en marcha antes de alejarse lentamente. Mirando el club ahora completamente desierto y las luces parpadeantes sobre el club, Luke sonrió y murmuró: «Adiós, familia Carlos». Luego aceleró y comenzó a salir de la ciudad. Más temprano en el corredor, después de matar a la última persona herida, recibió una notificación del sistema. «Has matado a Antonio Carlos. Ahora puedes aprender todas sus habilidades». Misión: eliminar a la familia Carlos, completada. Completar la misión vale un total de 3000 de experiencia y 3000 de crédito. Dado que la contribución del anfitrión a la misión fue del 100%, se han otorgado al anfitrión 3000 puntos de experiencia y 3000 puntos de crédito. Como la experiencia ha alcanzado los 1000 puntos, el anfitrión ha subido de nivel hasta el nivel 6. Puntos de estadísticas adicionales. 4. Luke condujo hasta donde había escondido el coche destartalado. Luego lo registró y colocó todo lo que le pertenecía, incluida la ropa que vestía, en una pila en la parte trasera del automóvil. Luego, sacó un poco de gasolina del tanque de gasolina del auto y se quitó la cinta adhesiva que se había pegado a los dedos. Poniéndose un par de guantes, echó gasolina sobre la pila de artículos en el auto antes de finalmente encenderlo. Mirando los artículos convertidos en cenizas y el auto en llamas, Luke volvió al F-150 y partió de nuevo. Condujo a través de la oscuridad y aprovechó la oportunidad para asignar un punto de estadística a su fuerza, para un total de 19 puntos de fuerza. Capítulo 47. Viaje de regreso y ganancias de muertes. Ahora que había terminado con su misión, Luke no quería perder más tiempo aquí. Si su suposición era correcta, cuando su fuerza alcanzara los 20 puntos, también sentiría una fuerte sensación de incomodidad. Después de eso, su cuerpo mejoraría significativamente. Por eso, planeó regresar rápidamente a los Estados Unidos y registrarse en un motel por una noche. Allí, empujaría su fuerza hasta 20 puntos. Su viaje de regreso fue diferente. Con un auto mucho mejor, no necesitaba preocuparse por eso y podía acelerar todo el camino. Después de todo un día de viaje, llegó al pueblo fronterizo antes del anochecer. Allí, tiró el F-150 en un callejón al azar antes de comprar otro camión viejo para continuar su viaje. Después de una hora más o menos, llegó a la cerca en la frontera. Cuando vio que su camión todavía estaba estacionado al otro lado, dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que nadie había estado aquí durante los últimos 2 días. Una vez más, Luke colocó algunos tablones, que había conseguido de antemano, en el camión, antes de recuperar sus zancos de donde los había escondido anteriormente. Después de ponérselos, trató de moverse. El clima aquí era seco con poca lluvia. Por lo tanto, los zancos no habían sido dañados por los 2 cortos días que habían estado aquí. Entonces, Luke hizo lo que hizo cuando llegó por primera vez, y fácilmente saltó la valla. Buscó la llave del auto que había escondido debajo del camión antes de quitarse el disfraz. Después de quemar su disfraz, Luke continuó con su viaje. En cuanto al último M1911 que llevaba consigo, el arma ya había sido desmantelada y tirada cuando llegó a la frontera.
Lo único que tenía encima era lo que había traído inicialmente y los $10.000 que le había robado a la familia Carlos. Eso fue correcto. Luke había tomado $10.000 de la mesa en la habitación de Diego. Sin embargo, había gastado más de $3.000 en esta misión privada suya. Por lo tanto, en realidad no se había beneficiado mucho. Después de conducir durante 2 horas en la oscuridad de la noche, Luke llegó a un pequeño pueblo. Allí alquiló una habitación en un motel. Compró un montón de comida en el supermercado al lado del motel antes de regresar a su habitación, donde colgó el cartel de no molestar en la puerta. Después de una ducha, finalmente aumentó su fuerza de 20 puntos. Fue asaltado por una intensa sensación de incomodidad. Podía sentir todos sus músculos retorciéndose y deformándose. A diferencia de cuando su destreza llegó a 20, principalmente se sentía dolorido en lugar de entumecido. Este dolor era similar al que uno sentía al día siguiente después de un entrenamiento intenso. Acostado en la cama, Luke hizo todo lo posible por relajarse y desviar la atención de su cuerpo. En cambio, comenzó a verificar sus ganancias de esta misión. La subida de nivel en realidad le había dado 4 puntos de estadísticas. Estaba muy feliz por eso, ya que esto significaba que en el futuro, cada nivel superior le daría 4 puntos de estadísticas. Podría desarrollarse mucho más rápido. Alegremente, comenzó a revisar las otras notificaciones del sistema. Has matado a Amancio Mendoza. Ahora puedes aprender todas sus habilidades. Has matado a Salazar González. Ahora puedes aprender todas sus habilidades. Has matado a Camacho Santos. Ahora puedes aprender todas sus habilidades. Has matado a Diego Carlos. Ahora puedes aprender todas sus habilidades. Era una larga lista de esas notificaciones, todas ellas relacionadas con los miembros de la familia Carlos a quienes Luke había matado. La mayoría de ellos no importaba ya que no tenían muchas habilidades que valieran la pena. La mayoría solo conocía las armas de fuego básicas o la conducción básica y nada más. Pero la lista de habilidades de Salazar González fue increíblemente asombrosa. Armas de fuego básicas, combate básico, conducción básica, combate especial básico, comando táctico básico e interrogatorio básico. Estas eran las habilidades de Salazar. Luke sabía quién era esta persona. Era el sicario número 1 de la familia Carlos, quien también instruía a los demás sicarios de la familia. Solía ser comandante en las Fuerzas Especiales Mexicanas. Pero durante la guerra contra los cárteles de la droga, finalmente prefirió el dinero al deber y se unió a la familia Carlos para convertirse en uno de los criminales con los que solía pelear. Aunque Salazar era solo un sicario, usó su experiencia y habilidades para entrenar a los miembros de la familia Carlos y elevar su nivel por encima de otras pandillas regulares. Con él al mando en la escena, la familia Carlos rara vez perdería una guerra de pandillas. No habría sido fácil para Luke proceder a matar a todos los miembros de la familia Carlos si Salazar hubiera estado vivo. Desafortunadamente para ellos, este Salazar era demasiado cauteloso. En el momento en que descubrió que faltaba el guardia del baño, atacó a Luke fuera del baño sin dudarlo, solo para que lo mataran. Eso fue correcto. Salazar era el tipo grande que Luke encontró cuando salió del baño. Salazar era un combatiente notable y era muy bueno en un cuerpo a cuerpo. Desafortunadamente, Luke era tan fuerte como él, mientras que Luke era mucho más diestro. Además de eso, Luke también era muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, Salazar no pudo hacer nada antes de que Luke le rompiera el cuello. De hecho, Luke también había reconocido a Salazar durante la pelea. Por eso había sido tan descarado en la batalla posterior. Sin un comandante capaz como Salazar, los miembros de la familia Carlos cayeron en un completo caos y no tuvieron ninguna ventaja en su confrontación con Luke. Después de que Luke revisó la lista de habilidades de Salazar, negó con la cabeza. Esta lista de habilidades era casi idéntica a la de Robert. No tenía ningún uso para estas habilidades por ahora. La única diferencia notable fue el interrogatorio básico, que Luke no necesitaba. La información más importante que Luke obtuvo fue el aviso de muerto en las notificaciones del sistema. A partir de esto, Luke aprendió más sobre cómo funcionaba el sistema. En comparación con solo una derrota, matar a un oponente desbloqueaba todas sus habilidades de inmediato. Entonces, ¿tenía que matar aún más criminales en el futuro?
Después de pensar en cómo Daddy System le dijo que se convirtiera en oficial de policía, Luke concluyó que este sistema estaba del lado de la justicia. Luke continuó revisando las otras habilidades y encontró la fabricación básica de cocaína en la lista de Diego. Diego era de hecho un narcotraficante profesional. Ni siquiera poseía habilidades como armas de fuego básicas y conducción básica. Su única habilidad era la fabricación básica de cocaína. Realmente merecía su muerte. Cuando Luke terminó de estudiar las notificaciones del sistema, ya se sentía menos incómodo. Probablemente eso se debió a que su cuerpo ya se había vuelto más fuerte, lo que redujo la incomodidad. En este punto, Luke ya no pudo resistir su agotamiento y se sumió en un sueño profundo. Se despertó al mediodía del día siguiente, con el estómago rugiendo de hambre. Después de limpiar y empacar sus cosas, salió de la habitación y compró 10 hamburguesas antes de partir. Mediodía después, llegó a la renta de autos para devolver el auto. El empleado allí sonrió y preguntó: ¿Cómo estuvo su viaje? Lucas sonrió. Es una buena zona para acampar. Luego se puso la mochila y abordó un autobús Greyhound de regreso a casa. Un día después, llegó a Shackelford. Capítulo 48. 2 hermanas, 2 novias y un regalo. Después de bajarse del autobús, Luke caminó casualmente de regreso a casa. No pasaron ni 5 minutos cuando escuchó una sirena de policía a todo volumen detrás de él. Se dio la vuelta para ver la cara sonriente de Selina en el auto cuando dijo: «Linda, ¿necesitas que te lleve?» Luke respondió: «Oh, gracias Dios, por otorgarme este ángel bondadoso», mientras se acercaba y arrojaba su mochila en la parte trasera del automóvil antes de entrar él mismo. Mientras conducía, Selina preguntó: «¿Por qué regresaste tan pronto?» Luke respondió: «Fui a este viaje para distraerme del estrés. Naturalmente, estoy de vuelta ahora que mi estrés se ha ido. Estoy preparado para cortar mi licencia y volver al trabajo contigo lo antes posible». Selina respondió: «Claro, claro. Por cierto, mi mamá te invitó a comer». Luke preguntó con curiosidad: «¿Por qué?» Estaba bastante cerca de Selina y había comido en su casa antes. Pero cada vez que lo hacía, por lo general había una razón para ello, y tampoco comía allí con frecuencia. Selina se encogió de hombros. «Ella quiere agradecerte por matar a los sicarios de la familia Carlos». Luke todavía estaba confundido. Entonces ella debería invitar a Robert, ¿verdad? Solo Robert mató a casi la mitad de los sicarios fuera de la casa de Selina esa noche. Selina respondió: «Robert ya ha sido invitado. Esta vez, mi mamá te está invitando porque ahora todos saben acerca de los 13 sicarios que mataste por tu cuenta». Lucas respondió: «Claro». «¿Cuándo?» Selina lo miró. «Parece que te sientes bien, ¿qué tal esta noche?» Luke, naturalmente, no tenía ningún problema con eso. Después de eliminar a la familia Carlos, ya no tenía preocupaciones. Por lo tanto, estaba completamente a gusto y su estado de ánimo era excelente. Cuando regresó a casa, descubrió que Catherine había regresado del trabajo y que Joseph también estaba en casa. Cuando Joseph vio a Luke, dejó caer la pintura que llevaba y corrió hacia él. «Luke, ¿algún recuerdo para mí?» Eso dejó a Luke sin palabras. Había estado demasiado ocupado matando y se había olvidado por completo de los recuerdos. Sacudió la cabeza: «No encontré nada interesante, así que, ¿qué podría traer de la familia Carlos de todos modos? ¿Un arma? ¿O algunas drogas? No podía darle a Joseph esa pila de dinero, ¿verdad?» Joseph inmediatamente perdió interés y se alejó, con la cabeza gacha con indiferencia. Luke lo detuvo y sonrió. «La mamá de Selina me invitó a cenar. ¿Quieres venir?» Joseph todavía tenía la misma expresión de decepción. «¿Qué tiene de especial una cena? Mira, Catherine también está preparando la cena». Luke sonrió y se agachó mientras ponía sus manos sobre los hombros de Joseph. «Selina tiene 2 hermanas menores, una de 10 años y la otra de 6. Las 2 son tan bonitas como Selina. ¿No quieres verlos?» Joseph luego miró a Luke con desprecio. «¿Crees que no tengo novia? Jasmine y Nastia me traen bocadillos todos los días». Luke se quedó sin palabras cuando agregó: «Bien. Puedes comer helado, y también puedes conseguir el fútbol que querías antes si vienes». José respondió: «Claro. Iré». «Buen chico». Luke sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza a Joseph antes de agregar: «Muy bien, ve a hacer tus cosas. Todavía tengo que decírselo a Catherine».
Joseph volvió felizmente a su dibujo mientras Luke iba a la cocina e informaba a la ocupada Catherine sobre la cena. Catalina sonrió y asintió. No bebas y recuerda volver temprano. Lucas asintió. Naturalmente recordó que no debería beber. Nunca bebía en casa, pero en realidad era una historia diferente cuando estaba en casa de Selina. Es posible que no les importe mucho la edad mínima de 21 años antes de que uno pueda comenzar a beber. Luke arrojó su mochila a su habitación, se dio una ducha rápida y se vistió con ropa limpia antes de irse a casa de Selina con Joseph. En el camino, compró un pastel de aspecto decente en la panadería. También le compró a Joseph un helado pequeño. Catherine rara vez permitía que Joseph comiera helado ya que su sistema digestivo era bastante sensible. Incluso Luke solo le compraría uno pequeño. Además, solo le dio a Joseph el helado después de encontrar una excusa para darle un gran mordisco, dejando solo la mitad del helado para Joseph. Joseph se quejó para sus adentros. ¿Es esto lo que quisiste decir acerca de comprarme un helado? El helado ya es tan pequeño y aún lo cortas por la mitad con la boca. Pero no pudo hacer nada al respecto. No era como si pudiera quejarse con Catherine ya que ella sería la primera persona en darle una lección por comer helado sin su permiso. Unos minutos después, llegaron a una tienda de deportes. Allí, el estado de ánimo de Joseph mejoró. Siempre había querido una pelota de fútbol, pero Robert no había tenido la oportunidad de comprársela. E incluso si Robert le comprara uno, no sería el balón de fútbol profesional que Joseph quería. Y si Robert gastó varios cientos de dólares en una pelota de fútbol profesional, solo se usaría como decoración en casa. En cuanto a Luke, no le importaba. Era soltero, e incluso después de conseguir un trabajo, todavía comía en casa. Por lo tanto, no gastó mucho. Solo había obtenido algo de efectivo de su viaje a México. En cualquier caso, también necesitaba hacer algunas pruebas. Después de entrar a la tienda, Luke saludó al dueño, Riste, antes de comprar el balón de fútbol que estaba colocado justo debajo del balón más caro de la tienda. En cuanto al baile más caro, Luke no podía permitírselo. Era una pelota de la NFL, y además una edición limitada, con un precio de $8.888. Si Luke compraba algo como esto, se ganaría una reprimenda antes de que Robert confiscara la pelota. Joseph también podría recibir una paliza. En cuanto a la pelota justo debajo, era mucho más barata con solo $59. Esta era una pelota de tamaño 7, adecuada para la edad de Joseph. Después de conseguir la pelota de fútbol que había estado esperando durante muchos días, Joseph finalmente sonrió feliz. Parecía diminuto en comparación con la pelota, pero insistió en llevarla él mismo. A Luke no le importó. La mayor alegría que podía tener un niño era llevar su amado juguete. No tenía la intención de poner un freno a esa alegría. Después de salir de la tienda, se encontraron con el oficial Bob, quien los llevó gratis. Cuando Bob escuchó que Luke iría a cenar a casa de Selina, una extraña sonrisa apareció en su rostro. Luke no podía molestarse en explicarse a este tipo. Este tipo no tenía nada mejor que hacer que dejar que su mente se volviera loca de todos modos. Cuando llegaron, se despidió de Bob. Incluso Joseph saludó cortésmente. Adiós, tío Bob. Bob saludó con una amplia sonrisa. La mejor de las suertes para ambos. Eso le dio a Luke el impulso de golpear el nuevo juguete de Joseph en la cara de Bob. Estaba bien decirle que trabajara duro, pero ¿qué problema tenía decirle a un niño como Joseph que trabajara duro? ¿Creía que tanto Luke como Joseph estaban realmente allí para ligar con chicas? Luke se dio la vuelta y caminó hacia la puerta antes de tocarla. ¿Quién es?, preguntó una niña. Lucas sonrió. Es Lucas. Abre la puerta, Talia. Cuando se abrió la puerta, apareció una chica que se parecía mucho a Selina y dijo, Luke, ¿estás aquí? Luke sonrió y le entregó un par de zapatos deportivos que había comprado en la tienda antes. Un regalo para ti. Glee llenó el rostro de Talia cuando preguntó, ¿en serio? Capítulo 49. Entonces, ¿cuándo se casarán ustedes dos? Luke se frotó la cabeza y dijo, sí. También compré un par para Andrea. Talia respondió, iré a buscarla, y salió corriendo. Luke se encogió de hombros y llamó a Joseph para que entrara antes de cerrar la puerta. Esta era una casa de un solo piso, y comparada con la de Robert, era bastante pequeña.
Selina, sus padres, sus 2 hermanas y un hermano se quedaron aquí. 6 personas vivían en esta casa de unos 100 metros cuadrados. Al poco tiempo, Thalía llegó con su hermana menor, Andrea. La niña de 6 años recibió feliz su regalo. Le agradecieron a Luke antes de volver corriendo alegremente a su habitación. Por el clamor del interior, estaba claro que las 2 niñas se estaban probando sus zapatos nuevos. Con un ruido sordo, se abrió una puerta no muy lejos. Selina salió envuelta en su toalla de baño. Cuando vio a Luke, asintió. ¿Estás aquí? Toma asiento. Déjame cambiarme. Luke asintió y sonrió, pero no se olvidó de dejar que sus ojos se detuvieran en la pequeña figura de Selina hasta que entró en su habitación. Junto a él, Joseph estaba ocupado jugando con su pelota de fútbol, completamente ajeno a las chicas lindas de la casa. Poco tiempo después, Thalía y Andrea salieron primero antes que Selina. Luke, mira, ¿nos vemos bien con estos zapatos? Luke se golpeó la frente con la palma de la mano y preguntó, ¿quién ató estos cordones? Las hermanas se señalaron y dijeron al mismo tiempo, ella lo hizo. Bien, al menos sabían que sus cordones eran un completo desastre. Les faltó paciencia y tenían demasiada prisa por probarse los zapatos nuevos. Por lo tanto, solo empujaron aleatoriamente los cordones de los zapatos a través de los agujeros de cada zapato antes de atarlos en un nudo muerto. Luke llamó a Andrea y la hizo sentarse antes de quitarle los zapatos. Luego, sacó los cordones desordenados de sus zapatos antes de volver a ponérselos y atarlos correctamente. Ven, trata de ponerte los zapatos, dijo Luke mientras la ayudaba a ponerse los zapatos. Andrea estudió sus zapatos y dijo, Luke, eres tan inteligente. Mucho más inteligente que Thalía. Ella es realmente estúpida. Me estropeó completamente los cordones de los zapatos. Thalía respondió con tristeza. Mira mis cordones. Los hiciste un desastre también. Luke negó con la cabeza con una sonrisa. No era de extrañar que se señalaran el uno al otro antes. Entonces, ¿realmente se habían ayudado con los cordones de los zapatos? Las hermanas continuaron discutiendo sobre quién era el estúpido. En ese momento, Selina salió con una camiseta holgada y un par de pantalones cortos. Cuando escuchó a sus hermanas discutiendo y vio sus zapatos, frunció el ceño. ¿Por qué les compraste algo tan caro? Los zapatos no eran baratos. Luke les compró la colección de verano de New Balance, que se vendió a un precio especial de $99 el par. Luke respondió, para agradecerle a tu mamá por la cena. Selina dijo, tonterías. Todo lo que hizo esta noche no costará más que un par de esos zapatos. Luke respondió, no deberías menospreciar el trabajo duro de tu madre de esa manera. Selina respondió, bien, me refiero al costo de los ingredientes de la comida. Lucas se encogió de hombros. Bueno, no siento que le haya hecho un favor lo suficientemente grande como para merecer una cena, así que los zapatos son una muestra de mi aprecio. Selina dijo, no, eso suena sospechoso. Retiro los zapatos. Las etiquetas de precio todavía están en ellos, por lo que Riste aún le dará un reembolso. Lucas sonrió. De ninguna manera voy a volver a ver la cara fea de Riste. Si quieres, solo considera que me debes por esto, entonces. Selina respondió. ¿Qué? ¿Un favor mío vale solo $200? No, para ser exactos, $198. Luke sonrió y sacudió la cabeza mientras señalaba la mesa a su lado. Cuando Selina miró hacia arriba, vio un hermoso pastel descansando allí. Por el empaque, Selina supo de qué panadería Luke había obtenido esto. Este era el pastel que ella había mencionado que quería probar un par de veces antes. Desafortunadamente, este pastel era demasiado caro a $80. Selina no se atrevía de gastar tanto en un pastel. Entrecerró los ojos mientras miraba el pastel antes de mirar a Luke. Finalmente, ella sonrió. Bien, por este pastel, te debo una. Como Luke incluso había recordado que quería probar este pastel, decidió no preocuparse más por los zapatos. En cualquier caso, como socia de Luke, sabía que Luke no gastaba mucho de todos modos. Solo tendría en mente recordarle que no trajera regalos la próxima vez que lo invitaran a cenar. Finalmente, la madre de Selina, Sandra, también salió. De hecho, la mamá de Selina todavía era bastante joven. Dio a luz a Selina cuando tenía 16 años. Este año, solo tenía 40 años y estaba llena de un encanto maduro.
Ella y su marido habían tenido bastante suerte. Pudieron obtener sus tarjetas verdes unos años después de llegar a los Estados Unidos, y su hija también pudo hacerlo. A una edad temprana, se convirtió en oficial de policía en la ciudad, que era un trabajo estable que pagaba las cuentas. En comparación con otros inmigrantes mexicanos, la vida de Sandra fue un camino tranquilo y lleno de alegría. En cuanto a cuando le disparó al pistolero que invadió su casa no hace mucho, eso no fue nada para ella. No parecía importarle que Luke hubiera venido con regalos para todas sus hijas. Pero cuando incluso su hijo, Julio, recibió una pelota de béisbol y un guante de béisbol, finalmente miró a Luke con asombro y preguntó: «¿Está bien? Dime, ¿cuándo se van a casar ustedes dos?» Luke fue tomado por sorpresa. ¿Qué? Selina se echó a reír. «Ahora sabes por qué te dije que no trajeras tantos regalos. Sandra pensará que estás tratando de complacerme». Sandra preguntó: «No es así». Luke negó con la cabeza con una sonrisa impotente. «No, somos socios en el trabajo. ¿No es normal darse algunos regalos unos a otros?» Los labios de Sandra se curvaron. «El compañero anterior de Selina, ¿cómo se llama?» «Oh, sí, Hanks. Ese tipo también comió aquí un par de veces, pero siempre venía con las manos vacías. De hecho, incluso se llevó comida sin terminar a casa. Y se atrevió a afirmar que estaba tratando de cortejar a Selina. ¿Es así como un oficial de policía corteja a alguien?» Luke estaba asombrado cuando miró a Selina y preguntó: «¿Hanks hizo eso?» Selina asintió. «Sí. Por eso lo rechacé sin piedad y le dije que dejara de soñar. Después de eso, renunció». Luke espetó. «Entonces, la razón por la que todavía está soltero es por su culpa. Realmente no deberías guardarle rencor por eso». La madre y la hija respondieron: «¿Eh?» Después de un tiempo, Selina finalmente consiguió que sus dos hermanas sirvieran la cena. Luke preguntó: «¿Dónde está Mario?» Ese era el padre de Selina. Sandra respondió: «Se ha estado quedando en el rancho recientemente. Algunas vacas darán a luz pronto. Está demasiado ocupado para irse». Eso satisfizo la curiosidad de Luke. Mario trabajaba en un rancho en las afueras de la ciudad. El salario no era demasiado alto, pero al menos era un trabajo estable. Mientras existiera el rancho, tendría trabajo. Pero durante las temporadas altas, a menudo tenía que quedarse a dormir en el rancho. Por eso, cuando la familia Carlos atacó, solo Sandra había estado en casa para proteger a los niños. Capítulo 50. ¿Has cambiado? ¿Me hice más fuerte? ¿O ser más guapo? La cena fue un asunto bastante informal. Los mexicanos otorgaban gran importancia a la familia y tenían la costumbre de conversar con los miembros de la familia durante la cena. Los niños se juntaron y murmuraron entre ellos. Los hermanos de Selina y Joseph habían acordado ir a jugar al patio después de la cena. En cuanto a los juguetes con los que jugarían, naturalmente serían la pelota de fútbol de Joseph y la pelota de béisbol de Julio. Incluso su perro familiar, Dollar, estaría jugando con ellos. En cuanto a Luke, conversó con Selina y su madre sobre varios temas. Pero cuando Sandra mencionó accidentalmente a la familia Carlos, el estado de ánimo se volvió bastante sombrío. Tanto Sandra como Selina entendieron que después de sufrir tal pérdida, la venganza de la familia Carlos sería aún más feroz y, en ese momento, mudarse probablemente sería su única opción. Pero necesitarían una gran suma de dinero para mudarse, especialmente para una familia tan grande como la de ellos. Y después de mudarse de la ciudad, también perderían sus trabajos. Sin trabajo, ¿cómo mantendrían a los 3 niños? En el tiempo que permanecieran desempleados, estarían agotando sus ahorros sin que les ingresara ningún ingreso. Hoy en día, muchos estadounidenses no tenían ahorros. Muchos de ellos no tenían la costumbre de ahorrar de todos modos. Aunque la familia de Selina había estado viviendo bastante cómodamente en los últimos años, tampoco tenían la costumbre de ahorrar dinero. Fue principalmente porque sus gastos eran altos dado lo grande que era la familia, pero sus ganancias no eran exactamente altas. Por lo tanto, no pudieron ahorrar mucho. Por eso, su única esperanza era que la familia Carlos no viniera, o si tenían que venir, que fuera en el futuro. Tampoco tenía sentido culpar a Selina por provocar a la familia Carlos. Obviamente habían venido a matar a toda la familia previamente. La paz entre ambas partes ya no era posible. Lucas permaneció en silencio.
No podía decirles exactamente que se relajaran porque los había matado a todos, ¿verdad? Pero después de unos días, podría contactar a Chris y pretender pedir actualizaciones sobre la familia Carlos. A partir de ahí, podrían obtener noticias de la destrucción de la familia Carlos. Entonces no sería demasiado tarde para contárselo a Selina. Había arriesgado su propia vida para exterminar a la familia Carlos. Solo deseaba mantener un perfil bajo por un tiempo. Dejar a Selina preocupada unos días más no la mataría. Después de terminar la cena que no fue exactamente alegre, Selina llevó a Luke y Joseph a casa. El silencio los envolvió mientras el auto aceleraba por la carretera. De repente, Selina dijo, «¿Has cambiado?» Luke respondió con indiferencia. «¿Oh? ¿Me volví aún más guapo?» Selina se rió. «No, te has vuelto más confiable». Lucas la miró. «Gracias». Selina suspiró. «A decir verdad, prefiero mucho más al tú anterior. Un chico tan cálido como el sol. Ahora, te estás volviendo cada vez más como Robert». Luke puso los ojos en blanco. «Vete a la mierda. Prefiero que me digas que me he vuelto más guapo a que digas que me he convertido en otro Robert. Eso solo me hará menos atractivo». Selina se rió de nuevo. «Afortunadamente, cuando estás bromeando, vuelves a ser el mismo que eras antes». En ese momento, el coche llegó a su destino. Luke se apeó y sacó del coche a Joseph dormido. Había agotado toda su energía jugando con los hermanos de Selina antes, y estaba muerto de cansancio. «No te preocupes. Sigo siendo yo», dijo Luke mientras se paraba al lado del auto. Luego, agitó su mano. «Buenas noches. Conduce con cuidado». Selina asintió y observó en silencio cómo Luke entraba en la casa. Lo que no dijo fue el hecho de que había sentido algo más aparte de la confiabilidad de Luke. Lo que ella sintió fue sed de sangre. Era similar a lo que Robert había emitido la otra noche cuando mató a un grupo de pistoleros. Selina no sabía por qué habría tal cambio en Luke después de no verlo por solo unos días. Era una sensación extraña que parecía haber salido de la nada. Por lo tanto, ella no tenía la intención de contarle a nadie sobre eso. Pase lo que pase, Luke era su compañero, un compañero que arriesgaría su vida para salvarla. Solo por eso, ella no hablaría mal de él con los demás, ni siquiera un poco. Esto no era exactamente amor. Más bien, se trataba de una camaradería entre socios. Luke entró en la casa y, mientras miraba a través de la ventana cómo Selina se iba, suspiró para sus adentros. Efectivamente, matar a demasiadas personas todavía me cambió. Si incluso Selina lo sintió, ¿qué pasa con Robert? Luke no quería insistir en ello. Saludó a Robert, que estaba viendo la televisión en la sala de estar, y le entregó a Joseph a Catherine antes de que se duchara y se acostara. Robert vio desaparecer la espalda de Luke mientras este subía las escaleras, con el ceño fruncido en su rostro. Al día siguiente, Luke canceló su licencia y regresó al trabajo. Todos sus nuevos puntos de estadísticas ya se habían agotado. Después de que su fuerza alcanzó los 20 puntos, asignó los 2 puntos restantes a la estadística de fuerza mental por primera vez. Sus últimas estadísticas fueron 20 puntos de fuerza, 20 puntos de destreza y 14 puntos de fuerza mental. A diferencia de mejorar la fuerza y la destreza, mejorar la fuerza mental lo hizo bastante sensible. Su mente trabajaba en conjunto con sus magníficas cualidades físicas y le dio una mayor conciencia de su entorno, y sus pensamientos también se habían vuelto mucho más rápidos. El mayor beneficio que le había dado la mejora era un control mucho mejor sobre su cuerpo. A diferencia de mejorar la fuerza y la destreza, el desarrollo de su fuerza mental le permitió controlar mejor su cuerpo. A pesar de que solo había asignado 2 puntos a su fuerza mental para llegar a 14 puntos, el resultado fue muy satisfactorio para él. Los niveles más altos de fuerza y destreza requerían un cerebro más fuerte para controlarlos, y era solo cuestión de tiempo antes de que se viera obligado a comenzar a mejorar su fuerza mental a al menos 20 puntos. La vida real era diferente a los videojuegos. No podía permitirse el lujo de dejar desatendido ningún punto débil evidente en él. Después del trabajo, Luke fue a practicar su puntería como de costumbre. Después de la práctica de tiro, Selina lo recogió antes de dirigirse al gimnasio para practicar jiu-jitsu brasileño. Durante el entrenamiento, Luke sintió que luchar contra Selina ahora era mucho más fácil. Tenía la misma fuerza, pero con mejor control. Fue capaz de desatar una fuerza más del doble de lo que solía ser capaz.
Ahora, pudo comenzar a leer los movimientos de Selina para reprimirla de manera aún más efectiva durante sus sesiones de entrenamiento. En esta sesión de entrenamiento, Selina sufrió una derrota peor que la anterior. Después de la sesión de entrenamiento, ella ya estaba empapada en sudor mientras que Luke solo sudaba levemente. Miró a Luke con incredulidad. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué te has vuelto aún más fuerte? Te has vuelto mucho más fuerte. Luke se limpió el sudor con una toalla antes de ayudar a Selina de guardar su toalla también. Le quedaba suficiente energía para continuar entrenando con algunas Selinas más. Por lo tanto, también se encargó de conseguir toallas y bebidas para ambos. Reflexionó un poco antes de responder. Tal vez soy un genio. Selina. ¿Estás diciendo que soy estúpida? Luke volvió a su vida normal. Los días eran pacíficos. Antes de que Luke pudiera llamar a Trish llamó a Robert y le informó sobre la destrucción de la familia Carlos. Eso fue correcto. La familia Carlos estaba acabada. En verdad, el alboroto de Luke no mató a todos en la familia, pero cuando la otra familia del crimen en la ciudad descubrió la caída en los números, se movió contra la familia Carlos sin dudarlo. Así eran las cosas entre los grupos criminales en México. En 3 días, los miembros restantes de la familia Carlos fueron capturados o asesinados. Sus cuerpos se usaron como una declaración de dominio para que la gente del pueblo supiera de su caída.